momento vamos a conversar, ¿no? En un primer momento, si hay dudas, inquietudes, algo que no quedó claro, algo que les gustaría ahondar o quizás algún aporte que quieran hacer, hagámoslo en un primer momento, ¿sí? Katy, ya sabes, los que lo ponen en Zoom, si piden la palabra, tú mismo se las das, y si está escrito en el chat, no los lees, ¿sí? Y en un segundo momento, pues lo que les decía esta mañana, ¿no? Conversaremos ya de manera concreta de estos mandamientos, cuáles consideran ustedes que son los más difíciles de vivir hoy en la experiencia eclesial y cuáles serían las razones. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas, hablen. A partir de este momento me convierto en una naranja, usted exprime y saque todo el jugo que pueda. Qué bien, tenemos a Mari Villa acá en el Zoom. Vamos a darle... Ay, ya se me fue, espérame. Se le fue el micrófono a Mari Villa. Alguna cosa hizo Mari Villa. Bueno, mientras ella lo pone bien, vamos haciendo preguntas, por favor, a José, que no nos quedó claro, o a partir de la explicación de José se derivaron más preguntas, eso es mucho más rico todavía, entonces, por favor, hagámosla ahora. Ya sabes, Josecito, al principio son tímidos y luego son temidos. No tendré toda la paciencia de esperar. A propósito, ustedes también pueden, si tienen preguntas. No se sientan convidados de piedra. Listo, tenemos la primera pregunta. Italia, tu internet es bastante bajo. ¿Te parece si le apagas la pantalla para poderte escuchar mejor la pregunta? Muy bien, Italia, gracias y mil disculpas. Te escuchamos. Se le fue. Ahí, Italia. Ya, sí, gracias. Bueno, ante todo, puedo darle gracias a José por el tema tan bueno que nos está dando. Y más que todo, yo lo único que quería hacer era también una proyección sobre lo último que él nos habló, sobre lo que, cómo se puede vivir ahora, pues como él nos contaba su experiencia del desorden que hacemos, en botar la comida, en la necesidad que muchas personas tenemos, porque hoy en el día, se puede decir, todos estamos pasando en unas situaciones difíciles en lo económico. Y sí, yo recordaba 2 casos que yo tuve. Me invitaron una sobrina a una comida y créalo, no avancé a comer. Y entonces digo, me dice, ¿qué vas a hacer? No, le digo, voy a llevarme esto. Y no le gustó. Me dijo, nunca más te invito. No, le digo, ¿cómo voy a dejar esto aquí? Esa la una. La otra también me fue así mismo, a un restaurante donde muchos platos de comida, cada quien servía lo que podía comer y luego todo ese montón de comida quedó. Y digo, ¿qué van a hacer con eso? Ahí lo dejamos, pues dice, ya nadie quiere comer. Digo, no, yo le digo al mesero que me dé unas tarrinitas y yo me las llevo. Créame, hice como 4 tarrinas de comida y sin haberlas tocado. Y yo, después me criticaban, pero yo dije, no importa, le digo, les hago la broma, llevo para mi perro. Le digo, el perro ha calentado que me voy a dar. Y yo veo que mucha gente también por ese que tiene de que van a comer y la vergüenza y el que dirán, todas esas cosas, dejamos de pensar en el otro, porque tal vez eso puede servir para que también ayudamos, compartamos con otras personas que también necesitan. Y la única forma creo que es de ir dejando por poco a poco de lado esas ideas, ¿no? Por el que dirán, que me dicen, simplemente no hago y no ayudo, porque también esa forma es de ayudar. El otro día veía cómo esas personas reciclan, botan mucha comida, reciclan, y ahora es lo que están haciendo también con esos elementos para los cultivos. También eso es bueno de pensar que eso nos ayuda también a la siembra, recoger tantas cosas que botamos y que son necesarias.
sería una forma también de ayudarnos en este tiempo que estamos de consumismo y de necesidades. Solo eso, José, un pequeño aporte, ¿no? Gracias. Estoy totalmente de acuerdo, Italia. Creo que usted ha hecho un buen resumen de lo que hemos tratado de insinuar en esta mañana, ¿no? Estos mandamientos no hay que discernirlos o analizarlos en términos individuales, sino en cuanto a la responsabilidad o corresponsabilidad social que implica, ¿no? A ratos uno de los problemas en la formación de la comunidad es que somos como islas, ¿sí? Yo alguna vez he dicho que qué tristeza cuando los psicólogos se inventaron esa cosa que llaman la individualidad, el respeto a la historia personal, y porque nos hemos terminado convirtiendo en un montón de islas en el que cada uno exige que se respete sus derechos y cree que su forma de entender la vida es como la clave para que los demás entiendan la vida. Por eso el título del curso de hoy era eso: construir comunidad, hacernos hermanos en el camino. Estos mandamientos tenemos que verlo en ese sentido. O lo digo de otra manera, ¿no? No se puede hacer un discernimiento, un examen de conciencia pensando exclusivamente si yo he mentido, si yo he robado, si yo he codiciado, etcétera, sino que vienen preguntas más de fondo. Es en qué medida he sido cómplice de aquello, en qué medida lo he hecho aún de manera inconsciente. Hay un principio universal del derecho que dice que la ignorancia no nos exime de la responsabilidad. Entonces, sería peligroso, a mi modo de ver, que simplemente los que estamos aquí sintamos paz en nuestro corazón al decir: yo no le he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no le he quitado la mujer a nadie o el hombre a nadie. Y como yo no lo he hecho, entonces el mundo está bien. Porque a ratos esos crímenes, esos robos, esas opresiones se están dando al lado nuestro, se están dando con otros miembros de nuestra familia, se están dando en nuestras comunidades religiosas, se están dando en las comunidades eclesiales de base y no intervenimos allí. Así que muchas gracias, Italia, y sí, hay que seguir tratando de ser muy cuidadoso y no desperdiciar la comida en un mundo donde la gente se muere de hambre. Gracias, Italia. Gracias, José. Vamos a escuchar a República Dominicana, Eva Reyes. Gracias, Reina Katy. En Éxodo 20, 5, del 5 al 6, dice: no te postres ante esos dioses, ni les sirva, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de tus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Es algo que yo me he preguntado, me puede ayudar el profesor y los demás, que he dicho, me he preguntado, no sé si estoy mal con esto, que por qué nosotros tenemos que pagar los pecados o las maldades o la falta de los demás. Viene siendo nuestro pasado, que nos dice la palabra aquí. Entonces estaba leyendo esta mañana, según nos van dando los versículos, entonces ahí entendí un poquito, pero lo bonito y lo bueno que me ha enseñado esta palabra, que él dice que si llevamos los mandamientos, ahí podremos tener más fácil la vida, menos culpa. Pero eso de que tenemos que pagar eso que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados, yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, mi falta, cóbramela a mí, no a mis hijos, porque ellos no son culpables de mis faltas, de mis pecados. Si estoy mal ahí, yo quiero que usted me ayude y me corrija. Gracias. Ok, muchas gracias.
Yo creo que para entender, porque ciertamente es un drama, no sé si a todos les quedó claro. Básicamente lo que nos están preguntando es, si yo cometí el pecado, si yo cometí la transgresión, soy yo el que debo pagarlo. ¿Por qué tiene que pagarlo mis hijos o mis nietos hasta la no sé cuánta generación? ¿No? Para entender esto hay que entender que lo que decía hace un rato, ¿no? El sentido de familia que se da en el pueblo de Israel, ¿no? Es una familia ampliada, por lo tanto, no existen los pecados individuales. Los pecados o las bendiciones son comunitarias. Entonces, todo lo que uno haga de alguna manera afectaba a los demás. Eso dio pie a una teología existente ya en la Biblia y que ha llegado hasta nuestros días, la llamada teología de la retribución, por el cual nosotros llegamos a la conclusión de que si nosotros nos portamos bien, las bendiciones llegan para nosotros, nuestros hijos, nuestra comunidad, etcétera. Y si nos portamos mal, pues lo contrario. Recuérdense que a Jesús le plantean ese dilema. En el capítulo 9 de Juan, se ve un caso concreto de teología de la retribución. Jesús va caminando con sus discípulos y de pronto ven a un ciego de nacimiento. Y los discípulos, como hijos de su cultura, le plantean a Jesús la interrogante y le cuestionan, ¿no? ¿Este es ciego por un pecado que él cometió o por un pecado que cometieron sus padres? ¿Cierto? Y Jesús aprovecha el momento para poder clarificar la verdadera voluntad de Dios. Si vamos a resumir el texto, Jesús lo cura, le devuelve la vista y luego va a ser el poder religioso el que se niega a aceptar la intervención de Dios devolviéndole la vista. Es más, llegan a concluir que si está viendo debe ser por culpa del diablo, porque si Dios lo castigó, Dios no le va a quitar el castigo. Como el hombre insiste que él ha sido curado y punto, yo estoy viendo y eso es lo que me interesa, llaman a los padres y los padres se lavan las manos y dicen, ya él es adulto, que respondan. Al final terminan expulsándolo de la sinagoga a este ex ciego. Y con eso queda claro, creo que se puede aclarar la inquietud que se nos planteaba, ¿no? Jesús con esto demuestra que muchas veces la ceguera, el sufrimiento, primero no viene de Dios. El sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento viene de las estructuras religiosas, de las estructuras sociales, que son las que en verdad ocasionan. Dios no castiga. Yo llevo años, quienes me conocen, llevo años animando a hacer una apuesta. Cualquiera que quiera unos $100 podemos apostar, nos damos un mes. Y si me demuestran un solo texto bíblico, uno, en la Biblia, que sea contundente para demostrar que Dios alguna vez castigó, yo le pago $100. Pero si en un mes no me lo demuestra, me paga $100. Y les voy a ganar. No hay un solo texto en la Biblia donde Dios castiga a su pueblo. Más allá de que alguno podrá inmediato, porque lo primero que se nos viene, y el diluvio Dios castigó. Bueno, ese es un texto mítico, ese es un texto que trata de explicar los orígenes de la humanidad, no es un texto histórico, porque Dios no castiga. Y con eso se viene abajo esto. Ahora, lo que pasa es que culturalmente la idea, repito, dado que son familias ampliadas, se trata de extender la responsabilidad para que todos nos sintamos corresponsables en la administración de la comunidad. Y por eso es que de alguna manera pedagógicamente se prolonga las responsabilidades. Pero Jesús nos deja claro finalmente que cada uno es responsable de su vida porque cada uno es un ser libre. ¿Sí? A veces los hijos sufren las consecuencias, sí, pero sufren las consecuencias por otras razones. ¿Cierto? Si una madre de familia no tiene las oportunidades de poder estudiar, de poder salir adelante, luego tendrá sus hijos, difícilmente sus hijos podrán ir al estudio, porque la mamá al no estudiar no tiene un trabajo para pagar estudios, por lo tanto su hijo tendrá que estudiar lo elemental y ponerse a trabajar igual que su mamá, y se prolongan cadenas, pero no es que son castigos que vienen de Dios, son cuestiones de la sociedad. ¿Sí? Dejemos de acusar a Dios de lo que Dios no ha hecho. Volvamos a lo que dije entonces hace un rato, los mandamientos no tienen que ver con bendiciones o castigos personales, sino con responsabilidades comunitarias. Gracias, José.
¿Alguien en sala, tal vez? ¿Desea preguntarle a José? Acá las hermanas descansan en el Señor, Katy. Ahí despertaron, acaban de despertar. Como Lázaro, ahora sí. Bueno, tengo una... De la iglesia caminaban al encuentro y al descanso del Señor. Aquí tengo algo que Acerca va... del tercer mandamiento, he escuchado también que este mandamiento lo relacionan con la resurrección de Jesús. ¿Esta es una interpretación? ¿Se puede interpretar también de esta forma o es errónea? Yo diría que no es que sea errónea. Digamos que es una relectura cristiana, que es válida en cuanto a clarificación del misterio de nuestra fe, pero que hay que tener cuidado en cuanto a un principio que tienen muchos. Ustedes habrán escuchado que mucha gente dice que el Antiguo Testamento anticipa lo que va a ser el Nuevo Testamento. Y eso a mí me parece que es un poquito delicado. Los 10 mandamientos tienen vida en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Son propios del Antiguo Testamento. Y hay que respetarlos allí, en ese contexto. Igual que los evangelios nacen en un contexto y las cartas en otro contexto. Entonces, querer decir que todo ya estaba anticipado, que el siervo sufriente del que nos habla Isaías es una anticipación de Jesús, que la mujer embarazada de la que habla el profeta es la Virgen María, y que el dragón del que nos habla Daniel es el que va a aparecer en el Apocalipsis. Repito, puede ser válido como una forma de clarificar nuestra fe, pero sin perder de vista que el texto tiene vida por sí mismo. Y mientras no le saquemos el jugo al texto dentro de su contexto, las interpretaciones que hagamos en sentido cristiano van a ser muy pobres. Y por eso terminamos luego hablando, por ejemplo, de una resurrección a partir de allí que ni siquiera la logramos entender. ¿Sí? Yo siempre digo e invito, el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, como le llaman otros, tiene vida propia. Y hay que dedicarse a estudiarlo en el momento en el que fue escrito para las circunstancias que fue escrito. Cuando eso se entiende allí, luego usted puede descubrir la novedad de la forma como Jesús lo lee, lo relee y lo practica. Y entonces se puede tener lo que llamaríamos nosotros la buena noticia propiamente, ¿no? Simplemente arrancar o partir de Jesús e iluminar los textos desde Jesús, desde nuestra experiencia cristiana, es hacerle un flaco favor a los textos bíblicos, ¿no? Estaba pensando ahora un ejemplo. Eso es como valorar una comida ya en el estado final cuando nos ponen en el plato, sin recorrer todo lo que ese plato significó en cuanto al cultivo de los productos, a la cosecha, a la preparación. O sea, todos esos elementos terminan en un plato. Lo correcto sería empezar desde cero hasta llegar al plato final. Si nosotros partimos del plato final para ir atrás, probablemente estaría como estamos ahora, que algunos todavía estamos medio llenos y no disfrutamos de la comida ya. ¿Sí? No sé si les ha pasado que después de que uno termina de comer y ve comer a otra persona, piensa que está comiendo de gula, ¿no? Uno dice, ya no comas, que estoy lleno. No sé si les pasa eso. Si a mí me pasa eso normalmente, entonces no se disfruta. Entonces, no, yo no diría, respondiendo directamente, Jimena, yo creo que nosotros pudiéramos encontrar en ese mandamiento alguna lucecita para tratar de captar, aprehender el misterio de la resurrección. Pero no es que el tercer mandamiento está orientado a la resurrección. ¿Me explico? Es al contrario. Gracias, José. Vamos a escuchar acá Pedro Alejandro. Nos pone en el chat. Buenas tardes. ¿Es cierto que si alguien mata a otra persona, los que tienen que pagar son los de otra generación? Creo que va en la misma línea de lo que preguntaba hace un rato la compañera, la hermana, ¿no? No tiene por qué pagarlo. No tiene. Y si se paga, digamos, ya yo no sé cómo decirlo, se da como colateral, ¿no? Porque obviamente si yo mato a alguien y eso implica de que yo vaya a la cárcel, probablemente no podré atender debidamente a mis hijos en sus necesidades y los voy a afectar. Voy a afectar probablemente sus estudios, su alimentación, su salud mental por tener un papá asesino y en la cárcel, etcétera. Pero eso no significa que Dios está mandando eso. Ese es el daño colateral fruto de mi libertad humana.
¿sí? No creo que ese no es el sentido, repito, del texto en el Antiguo Testamento. En antropología bíblica, esa idea que ustedes ven recurrente de que lo que pasa con los padres lo reciben los hijos, se da, es por lo que ya he dicho 2 veces, ¿no? Por ese espíritu de familia ampliada que hay en el Antiguo Testamento. Gracias, José. Santiago, ya. Luego de Santiago le doy paso a Melania y vamos para la sala también. Santiago nos dice, ¿cree usted que un día se haga posible el llevar a cabo un año jubilar donde se devuelvan las tierras y empezar de cero? Dios quiera. Ojalá. En términos económicos, difícil porque cuando se intentó hacer eso, como en el tiempo de Jesús, terminó crucificado y todos los soñadores a lo largo de la historia del cristianismo que han planteado un año jubilar, un año de justicia, fueron acusados, asesinados, son nuestros mártires. Por otro lado, a mí me parece, yo no sé, a estas alturas de mi vida ya casi que he desistido a cambios estructurales, porque es muy complicado muchas veces que todos nos sintonicemos para hacer esos cambios, para hacer realidad la utopía del reino de Dios. He llegado a un momento en que he pensado que básicamente hay que cambiar uno. Decía Facundo Cabral que la única revolución posible es revolucionarse. O sea, si yo cambio, el mundo cambia. Por lo tanto, ese año jubilar debo declararlo yo. Y aquí pudiera cada uno preguntarse qué le ha robado al otro. ¿De qué nos hemos llenado nuestra vida robándole a otro? Y a veces hemos robado, no dinero necesariamente. ¿Cuántas veces hemos acaparado el tiempo del otro? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto cargas pesadas para los demás? También en algunos casos, algunos con más posibilidades de pronto se han dedicado a explotar trabajadores y estamos en la iglesia. Entonces los cambios creo que deberían venir por allí. No perder el ideal de la utopía. Ya se lo intentó, no sé si alguno recordará, para el año 2000 se creó ese movimiento del año jubilar pidiendo, ¿no? Pero es muy complicado porque el Dios dinero, la economía es la Biblia del mundo del siglo XXI, ¿no? Yo desde chiquito vengo escuchando una frase muy típica allá en Guayaquil, se dice, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Y esa es la mentalidad de esta sociedad, ¿no? Uno vale por lo que pueda aportar o lo que pueda cotizar. Frente a eso nos tocará pues ser contravía, pero no en luchas a veces estructurales donde llevamos la de perder. Incluso la mayoría de los que estamos acá, que somos laicos, somos laicas, pues no tenemos ni siquiera poder de decisión dentro de nuestras iglesias. Incluso en las vidas religiosas, bien difíciles queda el asunto, ¿no? Sobre todo si no tienen votos perpetuos, tienen que andarse con cuidado. Entonces, ¿para qué quemarse? ¿Para qué caer en lo que nos caíamos? Lauren lo recordará allá en los años 90, cuando éramos tremendamente radicales en eso, ¿no? Y al final de todo el esfuerzo quedó el cansancio y el desánimo de muchos que fueron cayendo, ¿no? Y es porque no nos dimos cuenta que no se trataba de cambiar el mundo, se trataba de cambiar nosotros. Y repito, por 5ª vez yo creo, y no un cambio de nosotros buscando esa santidad individual que a veces nos sirve como un placebo espiritual, sino cambiar nosotros para servir mejor, para atender mejor, para crear mejores relaciones comunitarias. Cuando tú cambias, todo cambia, dicen por ahí. Gracias, José. Escuchémosle a Melania, por favor. Melania. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Era mi pregunta, dice, o sea, que los mandamientos vienen a dar un cumplimiento que Jesús cumple en Jesús. Primero van allá. El mandamiento del amor que nos deja Jesús, será el que se cumple ahí, o sea, es una sola para que Él coge casi todos y nos deje ese mandamiento del amor para todos, para que se cumplan todos los mandamientos que dejó ya Dios en el Antiguo Testamento.
¿Alguien captó la pregunta? Katy, ¿nos puede repetir la pregunta? No entendimos. Daniel, por favor, porque estaba atendiendo yo acá a un compañero. A ver, Melania, repito. Mi pregunta es esta. Dice que Jesús viene a dar el cumplimiento de todo lo que se ha hecho, o sea, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, y Jesús cumple, pero Él nos da un nuevo mandamiento que se dice el mandamiento del amor. Ahí se cumpliría todo, porque Él casi coge todo ahí para darnos ese mandamiento. Ahí cumpliríamos todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Ya, sí. Melania, un poco, si mejoras el micrófono. No, ya la capté, capté la idea. Hemos captado un poco cada uno. Adelante, José. A ver, Melania, empecemos por lo último. La respuesta en teoría es sí. El mandamiento del amor que Jesús nos da sería el resumen o la síntesis vital de los 10 mandamientos. Pero hay un problema de tipo pastoral allí. ¿Qué estamos entendiendo por amor? ¿Qué es amor? Monseñor Leonidas Proaño, en un librito clásico que deberíamos haberlo leído alguna vez ya, que se llama Concientización, Evangelización y Política, en un apartado, Monseñor Leonidas Proaño habla de lo que él define como palabras subrepticias. ¿Qué entiende él por palabras subrepticias? Aquellas palabras que hemos manoseado tanto en el discurso teológico que le hemos hecho perder su fuerza, su valor. Y una de esas palabras precisamente es amor. Cuando Jesús dice, yo les doy un mandamiento nuevo, y es el mandamiento del amor, obvio que ese mandamiento encierra a los 10 mandamientos y toda la alianza. Pero ¿qué es amor? Pues, porque algunos pensamos que el amor es una actitud idílica, toda dulzona, media ingenua, en la que si me dan una cachetada y me duele, pongo la otra mejilla, porque eso nos enseñaron, ¿no? A mí, yo siempre eso, que me han dicho eso de que hay que poner la otra mejilla, no la pongo. Y no la pongo porque yo sigo a Jesús y Jesús no la puso. Cuando a Jesús le dieron una cachetada, cuando lo cogen preso y le preguntan si es el Hijo de Dios, Jesús responde, ¿me lo preguntas por ti mismo o porque te lo han dicho? Entonces dice que un soldado dio un paso al frente y le metió una cachetada. Uno espera que Jesús ponga la otra mejilla, ¿verdad? Pero Jesús no puso la otra mejilla, sino que dijo, si dije algo malo, dime qué fue. Y si no, ¿por qué me pegas? Entonces yo por eso tampoco pongo, porque eso es lo que nos han enseñado, que el amor todo lo soporta. Entonces no importa que me peguen, que me maltraten, tengo que aprender a amar, tengo que aprender a olvidar. Si ese es el sentido del amor, entonces, Melania, no precisamente ese mandamiento encerraría el decálogo. Y yo diría que deberíamos volver al decálogo. Ahora, si estamos entendiendo por amor esa frase hermosa que decía Teresa de Calcuta, que el amor es una experiencia de dolor, que la condición del amor es que duele, entonces estamos hablando de otra cosa. Ya lo dije esta mañana, ¿no? Cuando hablamos de dolor, no estamos hablando del dolor que nos infringe otro. ¿Sí? No es que vas a venir ahora Pamela a decir, vea hermana, métame 3 cachetadas, hágame doler las mejillas para que vea que yo la amo. No, ese dolor hay que condenar. Hablamos de ese dolor que libremente aceptamos cuando con suprema tolerancia aceptamos al otro. Y diría Jesús, no al otro que es cercano y al que amamos, porque si amamos al que nos ama no tenemos mérito. Hay que tener tolerancia con el enemigo. Eso dice Jesús, ¿no? ¿Sí? Si amas al que te amas no tiene mérito. Ama a tu enemigo. Entonces tendrás un motivo. Entonces ese es el dolor cuando yo me vuelvo tolerante con quien considero distinto, con quien no comulga en mi fe, con quien no comulga en mi orientación sexual, con quien no comulga en mi orientación ideológica, con quien no comulga en las formas como yo vivo, pero que a la larga, más allá de las 20,000 diferencias que tengo, yo lo que veo frente a mí es un hermano, una criatura a la que Dios creó con tanto amor como me creó a mí. Cuando yo tengo esa experiencia clara de amor, entonces yo entiendo que a ese hermano no le puedo mentir, porque mentirle a mi hermano de alguna manera es mentirme a mí mismo. Robarle a mi hermano de alguna manera es robarme a mí mismo.
porque mi hermano y yo somos una sola experiencia de encuentro en Dios. Ahora, esto suena bonito decirlo, en la práctica es complicado, porque a veces uno ve a unos hermanos y dice, yo trato de verte como criatura de Dios y hermano mío, pero me cuesta, ¿no? A ratos uno se le confunden las palabras y en vez de decir, ilumínalo, Señor, se le sale, elimínalo, Señor. Sí, a ratos uno le reza y dice, Señor, ¿no te lo quieres llevar ya a la derecha para que goce del reino eterno en el cielo? Pues cuando encontremos esos casos, es allí donde debemos amar. Yo no sé cuántas veces hayan ustedes dado vuelta a la vida de Jesús, pero Jesús debió tener mucho amor por un grupito de tantos brutos que lo acompañaron. Yo me imagino que si Jesús se nos apareciera ahora, bastaría con que convierta el agua en vino, pues para creerle. Con eso bastaría para creerle, ¿no? Pero a Jesús no le creen. Jesús tiene un grupo que lo sigue porque busca milagros, porque busca puestos, porque busca dinero. Y sin embargo Jesús no los abandona. Y al final la frase quizás más profunda de Jesús es, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mis hermanos no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, recapitulando, Melania, la respuesta puede ser sí. Cuando Jesús dice que en el mandamiento del amor se resume todo el decálogo y toda la ley, Jesús está diciendo que sí, pero hay que aprender a entender cuál es el sentido y el alcance del amor, que no es aquello que a nosotros nos han enseñado muchas canciones y poemas baratos, en que amar y querer no es igual, amar es sufrir y querer es llorar, y no sé cómo decía José José en su canción. Sí, no. Ni hacer el amor con otro, como decía la Alejandra Guzmán, ni Dios es amor, la Biblia lo dice y Juan lo repite y el diablo está enojado y hay una razón. Con todo cariño, esos son imágenes muy soñadoras del amor. El amor, repito, es una experiencia donde libremente aceptamos el dolor de renunciar a nosotros para darle cabida en nuestra vida al otro, especialmente al distinto, al diferente, al desvalido, aquel que para la sociedad no cuenta, pero para nosotras, cristianos y cristianas, termina siendo el camino para llegar al reino. Gracias, José. Ahora le tocaría a alguien de la sala si es que tienen una pregunta o continuamos igual con las hermanas y hermanos del Zoom. Aquí en la sala hay una, Katy. Listo, la escuchamos. ¿Ya? Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba en el sexto mandamiento sobre no cometerás adulterio, y se hablaba sobre, o sea, en partes el machismo del hombre hacia la mujer, ¿no? Pero a mí me rondaba algo en la cabeza, ¿no? Y es que quienes convivimos más con nuestros hijos somos las madres, ¿verdad? Entonces, resulta que en ocasiones nosotras, muchas, le decimos a nuestro hijo, específicamente al varón, no llores, porque tú eres hombre. O en este caso, en algunos, le decimos, tu hermana debe pasarte la cuchara, tu hermana debe pasarte el plato, tú deja ahí. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos que nosotras como mujeres también cambiar ese chip? O sea, porque en el fondo somos nosotras quienes también provocamos ese entorno. Y yo creo que hasta eso es malo. Entonces, no sé si agarré en ese sentido la... Totalmente. Por lo que acabas de decir, hoy mismo estarás en el paraíso. Sí. Yo iba caminando, iba un chiquillo en una bicicleta aprendiendo a conducir y perdió el equilibrio y se pegó contra una rama que estaba saliendo de un árbol, pero se pegó feo. Y lo que tú dices, el típico papá que no llore, papito, no llore, machito, varoncito, no llore. Y a mí me dio tanto coraje que pasé al lado y le dije a mi hijo, dame un palo para reventarle la cabeza al papá y luego decirle, no llore, papito, machito, varoncito. Hombre, si mi hijo se golpea y se pone a llorar, yo lo mínimo que hago solidariamente es me tiro al piso a llorar con él. Y claro, llora, papito, tiene que haberte dolido, pues. Sí, y si tenemos que llorar, lloro porque me duele que mi hijo se haya golpeado. Sí, yo creo que a veces, y es verdad, alguna vez alguien dijo que educar a un hombre es educar a un sujeto, pero educar a una mujer es educar a una sociedad. Porque todavía, y aunque eso también pudiera ser altamente cuestionable,
esa idea de que las mujeres son las que educan, porque en la práctica debería ser hombre y mujer quienes educamos a nuestros hijos. Pero digamos que todavía persiste eso. Sí, hay que empezar a educar a los hijos de una manera distinta, ¿no? Yo soy partidario, por ejemplo, de que a un hijo varón en una Navidad hay que regalarle una muñeca. Yo a mis hijos les regalé una muñeca cuando eran pequeños. ¿Para qué? Pues para que se vuelvan delicados. Que vayan entendiendo lo que es la paternidad y la maternidad. Y no creer que porque le doy una muñeca a mi hijo se va a hacer gay. Pues. O si le compro a la niña un balón y la dejo que juegue fútbol, se me va a hacer marimacho, como escucho decir algunas, ¿no? Ay, que a la niña no hay que dejarla jugar pelota, balón, porque eso es para hombres. Les cuento un chisme. Aquí jugaron fútbol hoy las hermanas, ¿eh? Les cuento ese chisme, verán. No, yo creo que hay que empezar a cambiar un poquito esas mentalidades, ¿no? De hecho, miren, yo viví una experiencia ahora en estos meses, que yo no sé si la hacen en todos los colegios, pero me pareció súper interesante. Se las paso porque yo propongo que la hagamos en colegios, en parroquias, si no la han hecho. El hijo mío, con 17 años, sexto curso, no sé en qué materia, les mandaron a conseguir una muñeca, un muñeco, y ponerle nombre. Y a partir de ese momento, la profesora cada 10, 20 minutos mandaba un mensaje. El niño tiene hambre, dale de comer. Y tenía que ir, ponerle el biberón y tomarse la foto y mandarle a la profesora. Aquí está. ¿Sí? Y era llevarlo a todo. Entonces mi hijo iba al cine, iba llevando a su hijo, pues. ¿Sí? La cosa se fue alargando porque el ejercicio duró 2 semanas o 3 semanas. A la segunda o tercera semana, los mensajes empezaban a llegar a la 1 de la mañana. El niño tiene fiebre. Despiértese y póngale pañitos de agua tibia. Y entonces el hijo mío, todo dormido, se levantaba a mojar trapitos, poner y tomarse la foto. Mandaba la foto y se acostaba. 1 hora después, el niño se hizo popó. Cámbielo. Al terminar el ejercicio, yo le preguntaba a mi hijo, ¿qué aprendiste de eso? Dice que ser papá es una cosa seria. A mí me pareció un ejercicio. Yo no sé quién lo inventó. Yo solo no sé, y no sé si en todos los colegios lo hacen. Pero yo creo que eso sería un bonito ejercicio. Porque también hay que reconocer que hay varones que se sienten orgullosos, que dicen, no, yo sí lavo platos. Como que si lavar platos fuese una proeza, pues. O sea, ciertamente todavía vivimos en una sociedad donde persisten estos comportamientos androcéntricos y en muchos casos machistas. Machistas, ¿no? Y sí, con todo cariño, creo que usted tiene toda la razón, muchas veces auspiciado por ustedes, mujeres. Que no quieren, ¿no? Llega el padre a la comunidad a celebrar la misa y el padre quiere levantarse. Padre, deje el plato. Hermana, levántese y llévele el plato al padre. Déjelo que el padre lleve su plato, pues. Y que lave. A no ser que sea como yo, que me tiembla y... Pero bueno. ¿Sí? Listo, Katy. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Ayer que había entrado a los años a Instagram, me gusta una chica que hace vestidos hermosos y todo, y estaba compartiendo, haciendo un live con su esposo. Y ella le preguntaban, ¿y cómo es la experiencia de ser padres tan jóvenes, etcétera? Y ella le dice, sí, mi esposo que estaba ahí, vamos a imaginar Rubén, me ayudaba. Y él se quedó así pasmado y le dice, no, discúlpame, yo no te ayudaba. Y ella le dice, no, mi amor, tú sí me ayudaste durante todo ese mes. Dijo, no, esa era mi obligación, porque somos padres tú y yo. ¡Wow! Estalló este live en una manera tan bonita, porque él no le gustó lo que le había dicho su esposa, ¿no? E hizo frente a lo que es. Él es una responsabilidad compartida. Tú y yo somos padres, así que yo no te ayudaba. Estaba ejerciendo mi obligación. Muy bonito. Fíjate que yo hago un ejercicio ahora con mis estudiantes en la universidad, siguiendo lo que nos pide la Real Academia de la Lengua, que sugiere que en una conversación, y de hecho si se habrán dado cuenta, yo lo utilizo aquí. No sé, como aquí la mayoría son mujeres, no les resulta muy complicado. Pero la Real Academia de la Lengua dice que cuando uno habla con un grupo debe utilizar el género mayoritario. Yo por eso hablo de nosotras. Y a ustedes siendo mujeres no les molesta. Pero si hubiese aquí 7, 8 hombres, no falta el que salta, pues ¿cómo que nosotras? Vamos a hablar en femenino. Y hay que decirle bienvenidas. ¿Por qué tengo que decir bienvenidos si las mujeres no se sienten identificadas?
A mí me da, en los colegios me da risa cuando mandan a reunión de padres de familia, ¿sí? Y las que llegan son madres. Y viendo la cantidad de mujeres, no falta la hermana o la profesora que se levanta e impúdicamente dice, bienvenidos papitos. Uno dice, por el amor de Dios, porque nos hemos acostumbrado. Y el problema es que las mujeres no reclaman, ¿no? La mamá de mis hijos, sí, cuando dicen bienvenidos papitos, levanta la mano y dice, disculpe, yo no soy bienvenida, porque yo no soy papito, yo soy mamita. Pero nos falta mucho. En la iglesia mismo los discursos siguen siendo un poco androcéntricos, seguimos hablando en masculino, seguimos pensando en Dios Padre. Algunos incluso se sienten incómodos cuando escuchan la expresión Dios Madre, cuando en la práctica, a mi modo de ver muy personal, en América Latina Dios tiene más rasgos de madre que de padre. Y la razón, porque finalmente la experiencia de Dios no es otra cosa sino la experiencia más profunda de nuestra propia experiencia vital. Y la mayoría de nosotras que estamos aquí, nuestra experiencia vital es con nuestras madres. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un papá, o si lo tuvimos, o se nos murió? Y cuando, claro, si a mí me dicen que Dios es papá, y mi experiencia de padre ha sido una experiencia muy fría, una experiencia incluso en algunos casos traumática, ¿cómo concilio yo que Dios es padre si mi experiencia de padre está castrada? Lo más probable es que para mí, que me digan que Dios es mamita, eso me toque mucho más el alma, porque mi experiencia de amor más profunda de niño fue con mi madre, y en América Latina somos la mayoría, pues. Entonces, yo por eso a veces en la catequesis digo, tengan cuidado de decir que Dios es papá. Primero verifiquen quiénes son las personas que están al frente. En algún caso determinado, incluso Dios es abuelito. Porque algunos, a lo mejor de los que estamos aquí, nuestra experiencia más profunda de amor de niño fue nuestro abuelo. Un abuelo que nos cargó, que nos llevó a todos lados, que nos contaba cuentos. Entonces, claro, cuando usted cierra los ojos en la noche y se acuesta en la cama, apaga la luz y antes de dormir y empieza a decir dentro de su corazón, Dios abuelito, que estás en el cielo, usted siente otra cosa en su corazón. ¿Sí? Y aparte de eso, también las mujeres, por ejemplo, yo no entiendo por qué a veces decimos, yo soy madre y padre. Yo soy madre. Padre es otro. Yo soy madre. Yo tengo un hijo separado, ¿no? Pero cuando yo me identifico, yo soy madre. No me gusta que me digan, ¿tú eres madre soltera? No, yo soy madre. Lo otro es una condición. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando a veces las mujeres decimos, yo soy padre y madre para mí. No sé por qué. Yo tengo que ser solo madre. Porque los hombres no se identifican cuando se quedan solos. Como yo soy padre y madre para mí mismo. No, yo soy el padre de mis hijos. Entonces yo creo que nace de la estructura que nosotras mismas como mujeres tenemos y vamos construyendo, porque es lo que vamos replicando en nuestras familias. Sí, a veces, como decía el hermano, en ocasiones se ha vivido una estructura en la familia en que el papá le pega a la mamá y la mamá le dice a sus hijas, tienes que aguantar porque esa es la familia, mira, yo cuánto le aguanté a tu papá. Entonces, ese es un modelo con el que la hija se va y dice que es normal, porque lo vio, porque nació con ese modelo. Y es un modelo que, vuelvo a repetir, implantamos nosotras las mujeres. Yo, cuando encuentro una mujer que es trabajadora, o sea, al tiempo es trabajadora, es madre y es mujer, digo que entonces esa es triple mamacita. Sí, pero padre, estoy de acuerdo. Padre y madre no es doble mamá, una triple mamá, una mamá elevada al cubo, lo que sea, pero estoy de acuerdo en eso. Katy. Escuchemos a Vivian Salcedo, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo hablo la claridad que yo estoy en pañales en estos temas, estoy aprendiendo, siempre de pronto mis preguntas son muy básicas, pero la pregunta es si hemos visto todo lo de los mandamientos en el Antiguo Testamento, etcétera. Cuando el escriba, hay un versículo de la Biblia que no sé dónde es, pero sí me lo sé, es que un escriba que le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, y Jesús cita la profesión de fe judía, o sea, el Shema, el escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
o sea, eso, si no estoy mal, eso es como Deuteronomio y Levítico, porque también amar al prójimo también está en el Antiguo Testamento. Entonces, de alguna manera, esa cosa de que Jesús dijo, discúlpeme, yo presento disculpas porque de pronto mi lenguaje no es un lenguaje, puede sonar irrespetuoso, pero por eso hago todas estas como claridades antes. Pero lo que yo digo es que Jesús, de que inventó, que él recogió, que dijo, le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante y citó lo que para él en su época era lo más importante. Digo yo acá en mi cabeza, es lo que la lectura que tengo de eso del escriba, que dicen que lo preguntó para probarlo, si no estoy mal. Son conceptos de un maestro, por supuesto, pero lo que yo quiero decir es que él cita eso como que engloba esos dos mandamientos que vienen del Antiguo Testamento, del Deuteronomio. No sé si eso está en Éxodo, así tal como dice, que ya después siguen otras cosas, que lo pondrás en la mano, en las puertas, etcétera, y se lo enseñarás a tus hijos, etcétera, ¿verdad? La segunda pregunta, y ya termino, es el tema del temor de Dios. Yo quisiera que usted me ayudara y me aclarara el tema de temor de Dios, porque en algún momento dijo que el temor de Dios no es tenerle miedo, y de alguna manera yo interpreto yo creo que es así, pero no tengo claridad sobre el concepto, porque en la Biblia de Jerusalén dice que los temerosos de Dios eran como prosélitos, personas que no eran judías, que creían en todos los conceptos de como toda la cultura y todo esto, pero que no eran circuncidados o bautizados. No, bueno, bautizados en el judeocristianismo, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo es que no me sé los nombres, la dificultad que tengo es que no conozco muy bien, estoy en esta cosa de aprendizaje, ¿verdad? Pero dice temerosos de Dios, pero no es que le tengan miedo ni nada de eso, sino que es como un tipo de más bien como obediencia. Digo yo acá en mi cabeza, no sé. Quisiera que me aclarara eso, por favor. Ya, empecemos por esto segundo, ¿no? Si ustedes estuvieran en su casa, no sé, un veneno, uno de esos matamalezas que son muy fuertes, uno lo maneja con mucho cuidado, ¿cierto? Porque es peligroso. O si uno tiene un arma en casa, uno la maneja con mucho cuidado para evitar un accidente. Uno no le tiene miedo ni al matamaleza, ni al veneno, ni al arma, porque no se trata de temerle, sino de saber usarlo con la prudencia y administrarlo prudentemente para evitar daños mayores. Yo creo que esa es la mejor forma de tratar de entender qué significa el temor de Dios. Estamos de acuerdo en lo que usted ha dicho, ¿no? El temor no es sinónimo de miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Dios es papá. A mí me encanta cuando el Padre, en el texto que nombraba hace un rato de Isaías en la mañana, ¿no? Cuando con apertura dice, ¿no? Yo lo que quiero es que cuiden a los huérfanos, a las viudas, y cuando lo hagan, vengan y hablemos, conversemos con toda la confianza. Usted se puede encontrar una serie de textos bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento donde hay personajes que desafían a Dios, hablan con él. Se recuerda el famoso Lot, cuando van a destruir Sodoma y Gomorra, y Lot empieza a negociar. Pero Señor, si encontráramos 1000 buenos, por 1000 buenos no te vas a echar para atrás. Bueno, ya si encontramos a 1000, bueno, digamos que no 1000, digamos que son solo 500. Bueno, por 500, y así. Y con Dios se puede negociar. Jesús negocia con su Padre. No hay que tenerle miedo a Dios. Entonces, ¿qué significa el santo temor? El santo temor a Dios no es otra cosa reconocer que nosotros somos criaturas y que la fuerza, el misterio de Dios está por encima nuestro. Y que una de las grandes tentaciones del ser humano, que ya la narra el Génesis, es querer pensar, actuar y ser dioses. Y eso significa olvidarnos de nuestra condición de criaturas. ¿Cómo se logra eso hoy en el siglo XXI? Hay gente que porque tiene juventud o tiene dinero se siente infinito, poderoso, y nos olvidamos de Dios.
A mí cuando me dicen que hay crisis vocacional hoy, que hay crisis incluso de fe, que ya la gente no va a las iglesias, uno dice, bueno, eso pasa porque hoy viajamos más, hoy tenemos más accesos. De alguna manera, bendita fue la pandemia del COVID que nos obligó a regresar a las iglesias, por el miedo por lo menos, ¿no? Entonces, el temor de Dios, de acuerdo, no es miedo. El temor a Dios es el reconocer que nuestra vida sin Él no vale nada. Y que por más que tengamos recursos, salud, poder, siempre seremos criaturas. Y siempre debemos reconocer y declarar, como decía Tomás después del evento de la resurrección, ¿no? Señor mío y Dios mío, te necesito. ¿Ya? Con respecto a la primera pregunta, sí, Jesús hace una respuesta catequética, porque usted bien apunta cuando dice que el escriba no es que está con alguna duda, una inquietud o quiere aprender. Ese va con toda la vanidad del mundo. Él sabe cuál es la respuesta. Cuando le dice cuál es el mandamiento más importante, este hombre sabe la respuesta. Lo que quiere es quedar bien. Y Jesús, de alguna manera, se presta para este juego pedagógico, para llevarlo más allá. Porque la respuesta de Jesús es la lógica. Lo que dice, ya sabes lo que dice la Biblia, ¿no? Acuérdate, Israel, que yo te liberé de Egipto, por lo tanto yo soy tu Dios. Así que el mandamiento más importante es que ame a Dios y que ame al prójimo. Y cuando Jesús lo dice, ahora se le sale al escriba toda la vanidad, porque sacando el pecho como un pavo real dice, pero Señor, yo ya hago todo eso, o sea, ya soy santo. ¿Qué puedo más? ¿Algo más que deba hacer? Todo vanidoso, ¿eh? Y ahora Jesús aprovecha para la verdadera enseñanza, que es la que nos faltó quizás ahondar. Porque Jesús le sonríe y le dice, bueno, ¿quieres algo más aparte de amar a Dios? Anda, libérate de todo lo que tienes. Vive el dolor del amor y ven y sígueme. Y hasta ahí llegó todo. ¿Sí? Porque volvemos a la pregunta que nos habían hecho antes, ¿no? Esa es la verdadera experiencia del mandamiento del amor. ¿Sí? Aprender a renunciar a uno mismo, asumiendo el dolor de que eso implica, para ponernos al servicio de la comunidad, del otro, especialmente del necesitado. Cuando lo hacemos, entonces ya todos los mandamientos de alguna manera pierden vigencia, porque el que ama no miente, el que ama no explota, el que ama no oprime. Mejor dicho, el que ama no tiene tiempo para andar pensando tonterías, porque se gasta la vida sirviendo. Así que para cerrar esto, uno de los misterios de la vida que yo aprendí, gracias a Dios, con el Verbo Divino, allá en mis años juveniles, estoy hablando del siglo pasado, eso fue el siglo pasado, es que la verdadera santidad no llega por los sacrificios de renunciar a cosas, que la santidad solo llega cuando amas al otro. Y a veces esa es la tentación que tenemos, ¿no? Ustedes han escuchado alguna vez en una pelea con una hermana, que la hermana te queda mirando así feo y te dice, pero antes de hablar hay que vivir, pues, aprende a ser coherente. ¿Sí? ¿Qué me vienes a hablar si ni tú lo haces? Y ya con eso nos quieren caer. Entonces usted respóndale, es que yo no te estoy hablando porque yo soy el testimonio. Yo soy igual de limitada. Te hablo precisamente porque soy limitado. Si yo voy a esperar a ser coherente para hablar, me voy a quedar mudo. Voy a olvidar la palabra. La coherencia se va logrando en el camino. Y no es el camino de la renuncia, ¿no? Yo recuerdo alguna vez leí una historieta esa de Domingo Sabio, que Domingo Sabio hasta le dolía la cabeza tratando de mirar humildemente, porque dicen que miraba así como arrebatado Domingo Sabio, ¿no? Tenía una mirada así como, no sé si será de coqueto, de galán, yo no sé qué. Me hubiese gustado conocer a Domingo Sabio, a ver cómo es que miraba. Pero dice que él trataba de bajar su mirada para... Bueno, no, uno dice, está bien, eran otras épocas. Pero ¿qué tal si hubiese usado mejor esa mirada para mirar con cariño a la gente que lo necesitaba? Hubiera sido mucho más productivo. La santidad, esta frase no es mía, esta frase es de Leonardo Boff. ¿Sí? Leonardo Boff, al terminar ese libro Jesucristo Liberador, termina con una frase que es poderosa, para mí, profunda. Termina el libro diciendo Leonardo Boff, Jesús fue tan profundamente humano que no cabe duda que era Dios. La verdadera santidad es la perfecta humanidad. Y grábeselo. Aquí y allá, grábeselo.
Usted no tiene que dejar de ser usted. Genio y figura va hasta la sepultura. Así que cuando nuevamente como escriba nos preguntemos ¿cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante es aprender a amar al otro a tiempo y a destiempo. Y eso, repito, no es fácil. No lo es. La experiencia nos enseña que usted ama con intensidad y a veces lo que recibe es una puñalada. Y después de que le den la puñalada, usted como Jesús mire al cielo y diga, Padre, no le tengas en cuenta esta puñalada, no sabe lo que hizo. Y siga amando. Y cuando vengan a cachetearlo, a golpearlo, a hablar mal de usted, solamente recuerde 70 veces 7 y siga amando. Y cuando se dé cuenta, usted será santo. No para ir a los altares, por si acaso, no para ser aburrido, sino santo en el sentido profundo de la santidad. ¿Algo más, Katy? Hoy tengo un montón más, pero voy a ir en orden. Marco García nos dice, hola José, ¿alguna vez escuché decir al Papa Francisco sobre el pecado ecológico y el ecocidio, que es un crimen contra la paz? La pregunta es, ¿cómo entra esto en el decálogo? ¿En qué mandamiento? Gracias, José. Yo no haría ningún esfuerzo por embutirlo en ninguno. Digamos que es el 11º o 12º mandamiento. Porque la revelación de Dios es progresiva. No esperemos que Jesús haya tratado el tema ecológico en su tiempo porque ni siquiera era un tema que preocupaba. El Papa Francisco, incluso en el documento Querida Amazonía, eleva al rango de pecado eso que han llamado el ecocidio, ¿no? Es decir, que no es solamente contra la paz. Un ecocidio puede ser contaminar el río, cortar árboles sin sentido, destruir la naturaleza, pasear por un parque o por un cerro y dejar botado un montón de basura, provocar incendios, matar animalitos. Yo nunca entenderé a esas personas que le tienen miedo a una araña. Ven una araña, pegan un grito y le caen a zapatazos. Uno dice, ¿pero qué te hizo la araña? ¿Te iba a secuestrar? ¿Te iba a violar? Hombre, hay como 100 metros. ¿Por qué no coges 20 metros a la izquierda y sigue tu camino? ¿Para qué mataste a ese animalito? Ah, es que le tengo miedo. Yo a veces pienso que los animales deben tener miedo al ser humano. Entonces, yo no lo pondría en ninguno de los 10 mandamientos. Yo diría que Francisco nos invita a que esos 10 mandamientos resumidos en el mandamiento del amor lo prolonguemos a las nuevas realidades que nos desafían, realidades de muerte que nos toca vivir ahora. Este problema ecológico es un problema que nos viene afectando recién con mayor fuerza hace 60 años. Hace 60 años, ¿no? Yo me recuerdo las primeras veces que Leonardo Boff, que fue de los primeros que yo escuché hablar de ecología, algunos hasta nos decepcionamos, porque uno decía, con lo rico que escribe de Cristología, de Espíritu Santo, ponerse a hablar de ecología, ¿quién le interesa? Estoy hablando 30 años atrás. Hoy, en este momento, es un tema fundamental, el planeta se nos está acabando. Así que mejor pongamos mandamiento 12º, respetaremos la naturaleza, ¿sí? Consumamos de la naturaleza aquello que estrictamente necesitamos y no más. Evitemos gastar mucho. Les cuento un dato que leí en una revista, ¿no? Salían de una pregunta. La pregunta era, ¿qué pasaría si desaparece un animal de la tierra? Y toma diferentes animalitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si desaparecen las abejas? Dicen que la catástrofe sería brutal. ¿Qué pasaría si desaparecen las aves carroñeras, gallinazos, buitres? ¿Sí? Se vería afectado el ecosistema, porque esos son los animales que limpian la tierra. Y así va nombrando una serie de animalitos y toda la desgracia que eso significa. Y al final se manda la pregunta mayor, ¿y qué pasaría si desaparece el hombre? Y la respuesta es nada. Bueno, sí pasaría algo, que la tierra empezaría a recuperarse. De hecho, hace poquito nomás hemos terminado una pandemia. Yo no sé si ustedes recuerden 4 o 5 meses después del confinamiento, a quienes nos tocó salir por cualquier motivo, uno veía la ciudad limpia, el aire era fresco, todo se veía bonito. En algunas ciudades algunos animales aparecieron nuevamente, porque cuando el ser humano deja de destruir, la naturaleza se recompone. El problema es que en los últimos 60 años el ser humano ha querido destruirlo todo. Se ha adueñado del agua,
Yo hasta ahora me pregunto quién le regaló el agua, que me demuestren el título de propiedad de quienes ponen agua en botella para vendernos. Ya falta poquito para que nos vendan oxígenos. Usted vaya a un centro comercial y compre una bolsa de oxígeno para ir respirando su aire puro porque el aire estará contaminado. Hacia allá vamos, ¿no? ¿Algo más, Katy? Mucho. Marianita Moreira. No entiendo bien la pregunta, tal vez tú sí. Dice, ¿qué rige en términos de matar en una guerra? De hecho, yo nunca olvidaré en el año 1986, debe haber sido, 85-86, que tuvimos el conflicto de Paquisha, ¿no? Y recuerdo a un querido sacerdote en Guayaquil, que era capellán de las Fuerzas Armadas, y se fue a bendecir las armas con las que iban los soldados ecuatorianos a defender la montaña en Paquisha, en Mayaicu, en Mayinacha, en todos esos lugares. Yo era un muchacho, creo que tendría 15, 16 años, y me cuestionó muchísimo cómo puede uno bendecir armas para matar al hermano. Francisco ha cambiado mucho, o está tratando de ayudarnos a cambiar eso y entender que toda muerte en guerra, más allá de que legalmente cuando se declara una guerra, uno no es jurídicamente responsable, moralmente sí es responsable. Sobre todo por el hecho de que a las guerras nos mandan a matar a los que no tenemos problemas. O sea, el problema lo tienen otros, el problema lo tienen corporaciones, el problema lo tienen políticos. ¿Sí? En las guerras nunca muere un general. Los generales están en la ciudad dirigiendo la guerra y luego se declaran héroes de la patria. Y los que mueren son puros soldados, puros negros, puros indígenas, puros montuyos, gente pobre a la que le regalan una medalla por haber dado su vida. Incluso una curiosidad. Y pueden verlo porque todavía pueden encontrarlo en Google si les gustan las curiosidades. El catecismo de la iglesia, hasta hace unos 4 o 5 años atrás, tenía un numeral que decía que en aquellos lugares donde no haya otra alternativa y siempre tutelada por el Estado, la iglesia aceptaba la pena de muerte. Que cuando uno leía eso, realmente eso era un escándalo, que obviamente los que leíamos eso procurábamos no hacer mucha bulla para evitar un suicidio en masa. Cuando Francisco, sí, habrá sido hace 5 años, que Francisco también parece que se dio cuenta o alguien le contó y eliminó ese artículo. Si les gustan las curiosidades, vaya y busquen en Google el Catecismo de la Iglesia Católica, versión, no sé, 2010, y ahí van a encontrar el artículo al respecto. No, con Francisco, y creo que la Iglesia tiene muy claro que toda muerte debe ser condenable y que no hay ninguna guerra que sea justa, ninguna. Yo no conozco, el único guerra justo que conozco es José Guerra. El único. El resto, todas las guerras son injustas. Adelante, Katy. Bueno, aquí te están respondiendo a la apuesta que hiciste. Amílcar, entiendo yo, nos dice citas bíblicas, Proverbios 3, del 11 al 12, la Biblia Reina Valera del año 60, que nos dice, Jehová al que ama, castiga. Biblia de Navarra, el Señor reprende a quien ama. Y Jerusalén, reprende en disciplina, me parece, no sé si la entendí bien. Pero esos son solamente un juego de palabras, ¿no? Reprender, castigar, corregir y recriminar, son un juego de palabras. Yo me refiero a que me demuestre que una acción en la que Dios dijo, ahora les voy a mandar COVID. ¿Sí? Les voy a mandar COVID porque se portaron mal. Muchachos, guambras malcriados, ahora les mando un terremoto. Ahora les quemo la ciudad. Ahora los mando desterrados. No, a veces nos olvidamos de esa otra experiencia de Dios. A mí me encanta, por ejemplo, creo que es Oseas, ¿verdad, Laura? El profeta que es traicionado por su esposa. ¿Es Oseas o sí, Oseas. A mí me encanta cuando en Oseas Dios dice, te conviertes, Israel, te volveré a llevar al desierto y te volveré a desposar y volverás a ser mi mujer. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Ese es nuestro Dios. Dios lento a la cólera y rico en piedad. A Dios no le interesa castigarnos. A Dios le interesa salvarnos. El Apocalipsis de Juan, algunos piensan que limita. El Apocalipsis de Juan abre el abanico.
todos nos vamos a salvar si queremos, ¿no? Acuérdese lo que dice Jesús cuando reza al Padre en el Evangelio de Juan. Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanos. A todos los he cuidado, a todos. Ninguno se me perdió. Salvo uno que quiso perderse. Y fue Judas. Y no porque Dios lo castigó, sino porque Judas no quiso salvarse. Yo estoy convencido que si Judas regresa a la cruz mientras Jesús está agonizando y le dice, maestro, perdóname, me equivoqué, la embarré, hermano. Yo no tengo ninguna duda que Jesús le hubiera sonreído y le dicho, ve, tranquilo, Judas, hermano. Yo estoy rezando a Dios, ya cometiste un error, pero Dios te ama. Lo que pasa es que en vez de regresar y asumir su responsabilidad, Judas, como Adán, prefirieron matarse. Prefirieron lavarse las manos como Pilato. Por eso yo digo, vea, que usted se equivoque, que yo me equivoque, no debería sorprendernos. Usted peca, yo no me asusto. De hecho, acuérdense lo que dice Pablo, allí donde abunda el pecado, puede sobreabundar la gracia. Porque a veces del pecado, como el del hijo pródigo, se levanta un hombre nuevo. El problema está en que usted se quede dando vueltas en el pecado, en ese fango, en ese excremento, dando vueltas y golpeándose el pecho. ¿Cuántas personas usted conoce que llevan 25 años confesando el mismo pecado? Algún día me decía un sacerdote, es que yo tengo una persona que cada semana viene a confesarse lo mismo. Yo le digo, ya pues ponle de penitencia no vuelva a confesarse 20 años. ¿Cuánta gente que lleva los efectos de un aborto que hizo hace 20 años y sigue sintiéndose mal? Olvídalo. Dale vuelta a la página. A Dios no le interesa tu pasado. A Dios le interesa nuestro presente. Le interesa que nos pongamos hoy a caminar para alcanzar ese futuro cercano de vida eterna que nos ha ofrecido. Pero algunos no somos capaces de ver la vida eterna porque estamos mirando atrás todo el tiempo. Lo que usted hizo ya lo hizo y no lo puede cambiar. Entonces no hay, gracias a Amílcar, yo sé que Amílcar es muy acucioso y tiene herramientas para buscar, pero esos son solamente juego de palabras, ¿no? Pero Dios no castiga realmente. Adelante, Katy. Con esta terminamos. Susanita Naranjo nos dice, ¿qué consecuencias tenían el irrespeto de estas leyes? Si nos recorremos el texto en el Antiguo Testamento, cuando, a ver, voy a usar las palabras de Jesús para explicarlo, ¿no? Un reino unido difícilmente será derrotado. Un reino dividido será derrotado. ¿Se acuerdan que empezamos esta mañana haciendo una introducción para darnos cuenta que los que salieron a la libertad no eran un pueblo cohesionado, eran diferentes clanes, cada uno con su Dios respectivo, y estos mandamientos en el fondo buscan que todos se pongan bajo la sombra de Yahvé para que se sientan hermanos. Y el resto de los mandamientos buscaba de alguna manera evitar que haya tensiones, conflictos que terminen separando a los hermanos. Por eso no robes. Si tú le robas, tu hermano se va a resentir y te va a atacar y ya se van a hacer enemigos. De eso no se trata. A la larga, la historia nos demuestra que a pesar de que la alianza fue dada y el pueblo la aceptó, la corrupción fue permanente, ¿no? Una vez que llegan a la tierra prometida, tienen a los jueces. Los jueces como los garantes de esa alianza. Y los jueces empiezan a corromper. No hacen justicia a la persona que la merece, sino que hacían justicia para los que eran más poderosos. Por eso el último de los jueces va a ser, permítanme un momento, ¿sí? No sé si, es que, no. Es que van a poner un carefón. Los jueces se corrompen. El último gran juez va a ser Elí. No sé si lo recuerdan. Que tiene a un muchacho que está preparando para juez, que es Samuel. Y una noche Dios le llama a Samuel y Samuel córrele. Piensa que es Elí y dice, ¿me llamaste, Señor? Yo no te he llamado. Anda, acuéstate. Otra vez, ¿me llamaste, Señor? No, yo no te he llamado. Anda, acuéstate. A la tercera vez como que le dice, será Dios. Verás, si te vuelves a escuchar la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces escucha la voz, Samuel, habla, Señor, tu siervo escucha. Y regresa donde Elí.
¿Escuchaste la voz? Sí. ¿Qué dijiste? Lo que tú me dijiste. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y qué te dijo Dios? Que tú te vas a morir por corrupto. Pobre Elí. Y hasta ahí llegan los jueces. Samuel es como un rey, un juez bisagra, porque conecta a los jueces con la siguiente institución que serán los reyes. Y ya vimos que los reyes se corrompen, todos. Todos se acumulan, roban, rompen la alianza, matan profetas. Como consecuencia de la violación permanente de este decálogo, el pueblo finalmente termina peleándose. En cuestión de textos bíblicos, significa que el sueño de un pueblo unido se fue al traste después de Roboam, porque Israel se va a dividir en dos reinos, el norte y el sur, Israel y Judá, y ya se separaron. Y una vez que están separados, van a ser fáciles, pues. Ese era el principio de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo dice, ¿quieres ganar una guerra? ¿Qué tienes que hacer? Divide y vencerás. Ya están divididos, ahora sí serán fáciles, ¿no? Si no mal recuerdo, allá por el año 720 va a caer el norte, luego hacia el 587 va a caer el sur. Claro, ellos van a interpretarlo como Dios nos dio la espalda. ¿Por qué Dios no salió a defendernos si Él dijo que iba a estar con nosotros? Y entonces vendrán los profetas del exilio para decirle, no es que Dios le dio la espalda. Ustedes han buscado esto porque no fueron un pueblo unido, porque no trataron de vivir la alianza, porque no quisieron cumplir con el decálogo. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo hacemos? Intentamos con jueces, intentamos con reyes, intentamos con profetas, no lo hemos hecho. ¿Qué hacemos? Regresan del destierro y se les ocurre una idea brillante. Hagamos una religión. Y crean una religión, concentran todo en Jerusalén, ponen normas, leyes de pureza, nombran sacerdotes porque antes había muchos santuarios donde se podía presentar la ofrenda. Usted puede escuchar algunos nombres, ¿no? Jerusalén, Siquén, Betel. Luego eliminan todos y solo Jerusalén. Cualquier padre de familia podía ofrecer el cordero. Ahora serán solamente los sacerdotes y pondrán normas. Entonces ellos dicen, ahora sí, con una religión vamos a cumplir el decálogo. Fue peor. Aquí sí, como decía mi mamá, más caro salió el caldo que los huevos. Porque con la religión la cosa se puso peor. Con las normas de pureza, más de la mitad de la población quedó marginada, empezando por las mujeres, que por su periodo menstrual pasaban marginadas toda su vida. Fueron marginados extranjeros, fueron marginados enfermos. Y ese es el contexto en el que llega Jesús, para darse cuenta que su pueblo no cumple la alianza y que todos los sufrimientos es a causa de un pueblo que vive dividido. Alguna vez una comunidad, una madrecita me decía toda preocupada que estaban asustadas porque no había vocaciones. Yo le decía, pero vuelva al origen, hermana. El origen, si usted lo lee en Hechos de los Apóstoles, le dice que la gente afuera veían a las hermanas cómo vivían, cómo se amaban, cómo se cuidaban mutuamente y cada vez se juntaban más. Y luego, hermana, ¿eso es lo que está viendo afuera la gente de ustedes? ¿O lo que están viendo afuera es una comunidad peleada, con conflictos, que se miran de medio lado, que se sonríen cuando están, que a veces llega a la misa, no sé, una vez yo fui con Laura y Laura no se acordará, a una Eucaristía de la vida religiosa, cuando Laura dijo, pueden darse la paz, y uno veía unas monjitas que iban corriendo a abrazarse con una que estaba allá, pero lloraban y no se soltaban, pero no porque se estaban amando, era todo el pretexto para no verle la cara a la que estaba acá, que era la que le caía mal, pues. Que yo me levanté y le dije, hermanita, acá está la hermanita con la que usted tiene que darse la paz, porque eso era tremendamente visible. Y después se preguntan por qué no hay vocaciones. Katy, ¿esa era la última o la penúltima? Es que siguen entrando. Hay una que está aquí. A ver, buenas tardes. ¿Por qué Jesús redujo o resumió los mandamientos en 2 y no los dejó en 10? Jesús. Porque básicamente en esos dos, o sea, en el momento en que nosotros nos reconocemos criaturas de Dios y dejamos que Él guíe nuestra vida, y en el momento en que reconocemos al otro como hermano, ya el resto no hace falta. A un hermano uno no le miente, a un hermano no se le engaña, a un hermano no se explota. Cuando uno tiene ese santo temor de Dios y reconoce que somos criaturas de Dios,
uno sabe que la vida es un misterio en el que hay que caminar despacito, porque es apenas un soplo, ¿no? Un soplo que en el mejor de los casos serán de 80 años. Y alguno de los presentes descuente lo que ya tiene de 80 y verá que le quedan 5. Y algunos ya estamos viviendo tiempo extra. Y si eso es así, entonces ¿de qué vale la vanidad de seguir acumulando cosas, de seguir creando enemigos, cuando solo se trataría de ponernos en las manos de Dios y prepararnos para encontrarnos con Él? San Francisco de Asís decía que él se preparaba para que cuando llegue el momento, encontrarse con la hermana muerte y decirle bienvenida, porque tarde o temprano ella nos va a alcanzar. Y no es lo mismo morir teniendo a Dios en el corazón y poniendo nuestra vida en manos de Él, con lo cual la muerte simplemente es un paso necesario y hasta sereno, que enfrentar la muerte cuando uno se ha dedicado a gastarse el tiempo en otras cosas. Alberto Cortés, a los que les gusta la música, tiene una canción en cuyo coro dice: todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. 5 segundos antes de la muerte nos ponemos a hacer un recorrido por nuestra vida, para darnos cuenta que solo se trataba de algo tan simple que era vivir. Y algunos nos pasamos sobreviviendo. No aceptamos la estatura, no aceptamos nuestro peso, no aceptamos nuestra comunidad. Blancos que quieren ser negros, como Julio Iglesias. Negros que quieren ser blancos, como Michael Jackson. Ecuatorianos que quieren ponerse lentes de contactos azules y pintarse el cabello de amarillo para ser gringos. Gringos que llegan y se ponen un poncho para parecer ecuatorianos. Nos pasamos perdiendo la vida. Entonces, los 2 mandamientos lo resumen todo. Sí, yo estoy de acuerdo y acepto la invitación de Jesús. Todo se resume en 2 cosas. Abandonarme como criatura a la providencia de Dios y amarlos a ustedes con todo el corazón, con todo el alma y con toda la vida. Especialmente a algunos de ustedes que me caen mal. Aquí y allá. Cada uno escoja lo que le correspondió o a dónde se ubica conmigo. No es tan difícil. En teoría, en la práctica es más complicado. ¿Cierto, Katy? Así es. Bueno, a Susanita le resonó tu respuesta, que hace otra pregunta. Y con ella sí ya terminamos porque José tiene que salir. Nos dice: buenas tardes, profe José. Si el decálogo son reglas para el buen vivir del pueblo de Israel, ¿qué correlación tiene con las leyes que tiene el abogado para el buen vivir de la humanidad y que muchas veces no respetan ni el decálogo ni las leyes que ellos dictan? Es una pregunta peliaguda, porque yo creo que las normas del Sumat Causai, del buen vivir que hay en las constituciones del Ecuador, están completamente iluminadas por el decálogo bíblico. Porque finalmente es un misterio sorprendente que en todas las culturas los principios vitales son los mismos. De hecho, la regla de oro es la misma, dicha de diferente manera, ¿no? Para los judíos es: no hagas a otro lo que no te gustaría que te haga. Para los musulmanes, trata a tu hermano como si fueras tú mismo. Y Jesús va a decir lo mismo, pero de manera más bonita: ama a tu hermano. O sea, al final, como alguna vez yo puse en un estado en WhatsApp, ¿no? Mahoma no fue musulmán, Jesús no fue cristiano, Buda no fue, no sé cómo, no fue hinduista. Ellos fueron hombres que vivieron el amor. El problema está nosotros, sus seguidores, que ese principio de amor lo hemos terminado volviéndolo una especie como de caballo de batalla, de lucha ideológica por querer imponer nuestras normas a los demás. Entonces, ¿qué es finalmente las normas del buen vivir? Que aprendamos a convivir como comunidad, cada uno con lo necesario. No con lo mismo, ¿no? Eso alguna vez discutíamos hace un tiempo con Laura y llegábamos a acuerdo, ¿no? No significa que todos tenemos que comernos media libra de arroz, porque no todos necesitamos media libra, ¿no? Alguna de ustedes necesita libra y media, porque tiene un estómago más poderoso. Sí, no. Es darle a cada uno aquello que necesita para ser feliz. Y no porque esté aquí, pero yo a Lauren lo conozco desde el siglo pasado. No, y puedo dar testimonio de eso, puedo dar testimonio, ¿no? Lauren es un hombre que con poquito vive y no necesita más.
De hecho, alguien el otro día, eso que hayamos en cuenta con Lauren, ¿cuánto tiempo, Lauren, tenemos de amigos y no hemos salido a tomar un café? ¿Te acuerdas? Que luego Lauren me dijo, te invito a un café para romper esas 20 años que no hemos salido. Porque él es así, y está bien. Habrá otro que no puede vivir la forma austera con la que Lauren vive. Lauren vive con lo que tiene y punto. Hay otros que necesitarán un poquito más, necesitarán no un radio, como él no tiene un radio, necesitará, qué sé yo, un computador o un televisor. Está bien, cada uno sabe lo que necesita. Pero de eso se trata, de respetarnos en esas diferencias y de poder encontrarnos y vivir juntos. Ese es el buen vivir. Y eso lo tuvo claro Jesús, lo tuvo claro Mahoma, lo tuvo claro Buda, lo tuvo claro Gandhi, lo tuvo claro Desmond Tutu, lo tiene claro Rigoberta Menchú, lo tuvo claro Monseñor Leonidas Proaño. El problema está cuando a ese buen vivir queremos obligarlo a que sea parte de nuestra propia creencia. Ahí es cuando se nos complican las cosas. Sí, los 10 mandamientos finalmente no fueron pensados para el pueblo judío, sino para un pueblo que iba camino a la libertad. Y pueblos esclavos hay en todos lados. El mandamiento del amor que nos deja Jesús no fue pensado para nosotras cristianos y cristianas. Fue pensado para todo hombre y mujer que quiera apostar por vivir en comunidad. ¿Ya? ¿Listo, Karen? Gracias, José. Todo esto me hizo recordar el librito de Pagola, que es se trata del Evangelio de Lucas. Y aquí tiene una cosa muy bonita que a lo mejor sirve para cerrar todo lo que hemos visto en el día de hoy. Cuestión de amor. La experiencia del amor es fundamental en la vida cristiana. Se puede afirmar que si uno sigue a Jesús es porque ha descubierto que es amado de manera incondicional y que siente que el único modo de responder a este amor es vivir amando. Puede parecer que todo esto no conduce a ninguna parte, pero lo cierto es que sin amor la vida se vacía de sentido. Si uno no se siente amado, aunque tenga de todo, en realidad no tiene nada. Pues el vacío de amor no se puede llenar con cosas ni personas. Por otra parte, si uno no sabe amar y deja sin resolver el problema del amor, puede encubrir su vacío con 1000 caretas, pero en el fondo no está haciendo sino ocultar su fracaso como ser humano. En realidad, cuando uno se cierra al amor, corre el riesgo de irse haciendo indiferente o cínico, cauto o desconfiado, agresivo o explotador. Poco a poco se habitúa a vivir dominando a los más débiles y concentrando todos sus esfuerzos en aparentar, sobresalir y triunfar. El ser humano no se atreve a afrontar con decisión el cambio que realmente necesita, dejar de vivir encerrado egoístamente en sí mismo para abrirse a un amor solidario. Hay otra manera de ver las cosas, la de aquel Jesús que valoró por encima de todo la capacidad de amar y la capacidad de hacer el bien sin esperar nada. Esto es de José Antonio Pagola. Gracias, José. De verdad que nuestro corazón ha estado todo el día muy alegre, muy pendiente de estas enseñanzas y como muchos me expresaban a través del chat del Zoom o por el teléfono, el WhatsApp, cómo hemos aprendido, qué metodología tan linda. Entre risa y risa he descubierto una grandeza bastante profunda. Gracias, profe José. Son algunos de los mensajes que nos han llegado. Dios te pague, José, por este tiempo. Sabemos que el lunes también te vamos a tener. Gracias, ahora con el Nuevo Testamento. Quería yo también sumarme a los muchos agradecimientos. ¡Qué maravilla! Otro día de sabiduría, de fe, de amor profundo, de aprendizaje. ¡Qué lindo! Te transmito, no podemos leer, pero muy agradecida a toda la gente. 94, pues todos, mira los corazoncitos. Eva Reyes, Zoila,
Muchas gracias, José. Has dado muchos conocimientos, dicen. Gracias por compartirnos conocimientos, sabiduría, experiencia de vida, práctica cristiana y práctica, pues muy práctica, ¿verdad? De llevar en la vida cristiana. Gracias, José. Que Dios te bendiga mucho y vamos a acabar de preparar el material. Ya han recibido, espero, las primeras charlas, las 2 de la mañana, y ahora vamos a preparar esta, que es muy rica también. Dios te pague, José. Gracias a ustedes por... Gracias con nuestros amigos, hermanos y hermanas del Zoom. Nos vemos el día de mañana. Déjenme ver cuál es el tema y quién es la persona